Hola, ¿qué tal mente creativa? Bienvenido seas a un nuevo video más donde voy a compartir contigo esta técnica o este tips, o más que un tips, es esta información para que podamos agilizar el proceso de búsqueda de efectos dentro de After Effects. Para eso vamos a utilizar este plugin que se llama FX Console. Si bien es cierto, no es una herramienta nueva, ya lleva bastantes años que está disponible para los usuarios de After Effects y está disponible de forma totalmente gratis. Así que vamos al final de la página y tenemos las dos versiones, tanto para Windows como para Mac. En mi caso voy a descargar la versión para Windows y como puedes ver es sumamente liviano el archivo, no demora tanto el proceso de descarga, así que vamos a descomprimirlo para que podamos instalarlo también. Vamos a dar clic derecho sobre ese archivo que ya está descomprimido y le vamos a dar clic en ejecutar como administrador. Nos aparece este cuadro y aquí le vamos a dar clic donde dice I agree y aquí nos va a aparecer nuestra versión de After Effects. En este caso yo conservo aún la versión 2022, entonces vamos a darle clic en instalar. Le damos en finish. Y de esa forma ya se ha instalado este plugin en After Effects. Ahora vamos a abrir el programa para que verifiquemos cómo lo vamos a personalizar. Esta herramienta es sumamente útil porque nos va a ayudar a acelerar, o por lo menos nos va a ayudar a optimizar el tiempo de búsqueda de esos efectos que comúnmente a diario utilizamos muy seguido. Ya que estamos dentro de After Effects, vamos a ver cómo es que vamos a personalizar este plugin. Vamos a crear una nueva composición y voy a crear un sólido. Y ahora si yo presiono control más la tecla espaciadora, me aparece esta herramienta por acá que es el FX Console y acá aparece este icono para configurarlo. Así que vamos a buscar dentro de este espacio por acá, es donde vamos a agregar los filtros. Normalmente yo los que más utilizo es el relleno, utilizo también este que se llama CC Split 2, también utilizo muy seguido el mosaico, utilizo también posicionar bordes, también utilizo el control de casilla de verificación, utilizo el control del menú desplegable también, y otro de los que más utilizo es el control del deslizador. Como puedes ver, en la parte derecha nos está mostrando una abreviación de ese filtro que hemos añadido. Una vez que ya lo tenemos por acá añadido, simplemente le vamos a dar acá en OK. Podemos hacer muchas otras cosas, como por ejemplo agregar algunos shortcuts, algunos atajos de teclado para acceder rápidamente al efecto. En mi caso yo prefiero mantenerlo de esa manera, le doy OK y ahora si yo presiono nuevamente control más la tecla espaciadora, vemos cómo se me han cargado todos los filtros por acá. Si yo aplico el relleno, se me agrega de forma rápida y lo puedo modificar rápidamente. Si yo aplico por ejemplo el mosaico, también ya me da la facilidad de modificarlo rápidamente. Si aplico por ejemplo posicionar borde, ya vemos cómo me ha aplicado el filtro o ese efecto, y de esa forma nos ahorramos un montonón de tiempo a la hora de que estamos utilizando consecutivamente o muy frecuentemente alguna cierta cantidad de efectos dentro de After Effects. Con esto llego al final de este video. Espero que esta información haya sido de mucha utilidad y te invito a que estés pendiente de los próximos videos que voy a estar compartiendo contigo por acá. Me despido y que la pases muy pero muy bien.